Muy bien, muy buenas noches. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sé a qué horas van a observar este pequeño video que tiene como objetivo fundamental explicar cómo se debe desarrollar en pasos muy sencillos y por supuesto que muy generales una auditoría de egresos o lo que se denominan gastos, ¿verdad? Toda empresa, toda institución, sea lucrativa, sea no lucrativa, va a tener siempre gastos, eso es innegable, de todo tipo. Entonces, uno de los primeros elementos importantes es conocer cuáles son esos gastos y por qué se originan, o sea, cuál es el origen del gasto. Y fundamentalmente, conocer las políticas y conocer bien cómo es que se da la autorización del gasto, cómo es que la organización ha implementado algunas normas, algunos reglamentos, algunos normativos para controlar el gasto. Eso es fundamental. Entonces hay que hacer una lectura muy general y muy profunda de todas las políticas y normas. Y esto entonces en términos generales lo que implica es un estudio y evaluación del control interno. O sea, el primer elemento que debemos de llevar a la práctica es el estudio y evaluación del control interno, en donde conocemos políticas y normas, procedimientos, registros, cómo se hace el registro, cómo se verifica el gasto, se supervisa el gasto, se audita el gasto, se monitorea el gasto y cómo también se administra el riesgo en el área de egresos y gastos. Eso es muy importante. Muy bien, como siempre hemos tratado de llevar una estructura en cada una de las áreas que se están auditando y iniciamos con los objetivos. O sea, ¿cuál es el objetivo que pretende el auditor al momento de llevar a cabo su auditoría? Y en este caso, pues también siempre hemos venido diciendo que el primer objetivo es evaluar el nivel de control interno, o sea, hacer una calificación de control interno como lo establecen las normas internacionales, en el que se indica si el nivel de control interno es alto, medio o bajo. Y entonces ahí, al momento de evaluar el control interno, el propósito fundamental es conocerlo. Ahí sí, conocer las normas, conocer las autorizaciones, los procesos, los registros, todo, ¿verdad? Las 5 etapas del control interno, el ambiente de control, los procedimientos de control, el procedimiento contable o sistema contable, la administración del riesgo y fundamentalmente, además de la administración del riesgo, el monitoreo, ¿verdad? Luego, ya entrando específicamente a cada uno de esos objetivos, es quién autoriza el gasto. Esto es muy importante, ¿verdad? Verificar que los gastos ejecutados estén debidamente autorizados. Debe haber un eh, personaje que normalmente es de alto rango en cada departamento y posteriormente a nivel de toda la gerencia que autoriza ejecutar el gasto. En muchos casos puede ser cuando el gasto es mayor, o sea, se van haciendo rangos, ¿verdad? De 1 a 1000 quetzales puede ser un encargado de departamento, de 1000 a 5000 un jefe o un gerente, y ya de 5000 en adelante, pues quizás la gerencia general y hasta 25,000 en adelante va a ser el consejo de administración. Esas son normas que coloca la empresa, ¿verdad? Establecer la certeza del gasto es cerciorarnos de que efectivamente hay un gasto que era necesario, era indispensable, era útil y que se llevó a cabo, o sea, que se hizo el gasto y por supuesto que a cambio de ese gasto se recibió un bien o se recibió un servicio. Debe estar debidamente documentado, ¿verdad? Debe existir un cheque que justifica, o bien si se paga en efectivo una factura que justifica que dicho gasto se realizó y luego que sea pertinente con la institución. Imagínense ustedes, digamos que estemos hablando de una empresa que se dedica a medio ambiente, a la conservación del medio ambiente y encontramos nosotros dentro de los gastos la compra de una caja de botellas de licor, por ejemplo. No es pertinente, entonces ahí llama nuestra atención e involucra hacer un profundo análisis del por qué razón existe ese tipo de gasto. A eso me refiero esto como ejemplo, ¿verdad? Bien, acá esto es muy importante porque, digamos, cuando hablamos de los principios de contabilidad, el principio de periodo contable, por ejemplo, nos menciona que
a todo ingreso debe corresponder un gasto y a todo gasto debe corresponder un ingreso. ¿Eso qué significa? Que si yo me dedico a vender computadoras, si hubo una venta de computadoras, pues hay un costo por la computadora que se adquirió, que posteriormente se vendió. Si yo me dedico a un servicio de restaurante y vendí 10 platos de alimentos, pues hay un gasto por esos 10 platos de alimentos. A eso me refiero. O sea, siempre que hay un ingreso, va a corresponder un costo o gasto. A excepción, por supuesto, está de las entidades no lucrativas que puedan estar recibiendo una donación, pero recibieron una donación, hay un objetivo para esa donación, hubo un proyecto que se presentó, hay principios para evaluar el cumplimiento de ese proyecto, hay indicadores, entonces también se debe verificar que ese ingreso pues corresponda a un proyecto. O sea, en todos los casos un ingreso va a corresponder a un gasto o un gasto se ejecutó porque va a generar un ingreso correspondiente. Ahora, como cuando hablamos de que hemos invertido en mercadeo 500,000 quetzales, bueno, ¿por qué invertimos en mercadeo 500,000 quetzales? Porque esperamos obtener ingresos 10, 15, 20, 30 veces más que eso, dependiendo del tipo de organización que sea. Debemos de verificar la correcta clasificación del gasto, dependiendo del tipo de gasto que sea. Recordemos que incluso las normas internacionales de información financiera pues nos presentan dos formas de presentación del estado de resultados. Entonces, dependiendo de la forma de presentación que ha adoptado la organización, así va a ser el registro que debe hacerse en la contabilidad del gasto. También hay que tomar en cuenta que un gasto puede estarse registrando como activo y eso, de alguna manera, modificar el resultado de las operaciones. O bien se puede estar dejando de registrar un gasto, como dejar de registrar las depreciaciones, por ejemplo, o dejar de registrar una estimación para cuentas por cobrar. Eso va a alterar el estado de resultados. Hay que tener mucho cuidado con eso y a esa base el objetivo que nos establece acá es decir, bueno, debe estar bien clasificado el origen y el concepto en el cual se está desarrollando dicho gasto. Toda empresa normalmente ya tiene establecidos cuáles son sus gastos del periodo. No se sale de ellos. Tiene que pagar sueldos, tiene que comprar papelería, tiene que comprar útiles, comprar algún equipo especial, dependiendo del tipo de organización que sea. Pero algunos periodos hay gastos que no se han hecho en periodos anteriores y que se consideran extraordinarios. O sea, un boleto aéreo, por ejemplo, para algún empleado, eso es extraordinario, a no ser que cada cierto tiempo, cada 6 meses, sea ordinario. Entonces, el auditor debe estar muy atento a esos gastos extraordinarios que se realizan que de alguna manera llaman poderosamente la atención. Entonces siempre es importante darle una leída muy rápida en el sentido de no detenernos mucho, pero sí que nuestra vista esté plasmada en encontrar en el balance de saldos aquellos gastos que no se hacen todos los años y que llaman nuestra atención o no se hacen todos los meses. Como digo, alquileres está todos los meses, sueldos está todos los meses, gastos de energía eléctrica están todos los meses. Entonces hay que fijarse en esos gastos que no están todos los meses o cuando los gastos generales un mes se disparan, se salen de lo normal. Ahí hay que tomarle mucha atención y hay que aplicar pruebas de cumplimiento, pruebas sustantivas y sobre esa base también hay que establecer evidencia que nos permita decir si el gasto efectivamente es de la empresa y corresponde a la organización. El manejo de los presupuestos es fundamental. Es una parte básica de control interno. Las organizaciones deben de manejar un presupuesto que indique cuáles son desde antes de iniciar el periodo, cuáles son los gastos que están autorizados por la gerencia general cuando es una empresa individual, por la junta directiva cuando es una asociación o por el consejo de administración cuando es una sociedad mercantil. El alto órgano debe autorizar dicho presupuesto de gastos. Entonces el presupuesto en él va incluido cuánto se va a gastar, en qué casos se pueden autorizar algunas modificaciones. Cuando hay una baja de un gasto, no necesariamente es porque se está haciendo un buen trabajo.
hay que ir a ver cuál es el origen de esa baja del gasto, o bien cuando también se sube un gasto, no necesariamente es que se esté haciendo mal, sino hay que ver si dicho gasto al momento de incrementarse, pues tiene la debida autorización. Entonces, tiene que existir un buen control interno en el tema de gastos y la forma de tener el control interno en el tema de gastos es la implementación del presupuesto. Por eso es fundamental el presupuesto en las organizaciones y el auditor. Si no existe ese presupuesto, pues debe solicitar que se implemente el presupuesto y en el siguiente periodo auditar dicho presupuesto para que en el camino se vaya teniendo un mejor control de dichos gastos. Bien, el principio del control interno acá está bastante relacionado al objetivo que veíamos anteriormente del auditor y el principio es que debe existir el presupuesto de gastos. Deben existir informes mensuales de cómo se va desarrollando el presupuesto, qué variaciones cuando se gasta de más, cuando se gasta de menos en relación a lo presupuestado y a lo real y se debe explicar, o sea, dar un informe de por qué razón el gasto es menor o por qué razón el gasto es mayor. Esos deben de ser informes mensuales. Y ahí es donde entra la etapa del monitoreo, o sea, que se informe mensualmente y que haya un monitoreo adecuado del presupuesto. Siempre en la misma línea del tema de los gastos, cuando algo no está presupuestado y se ejecuta un gasto, que eso puede ser porque tampoco el presupuesto es una camisa de fuerza, la condición es de que esté autorizado por el órgano superior. O bien cuando el presupuesto nos indica que podemos gastar 10,000 quetzales, pero gastamos 12,000 quetzales, entonces fundamentalmente vamos a observar de que sí puede ser, si ese gasto está relacionado con el ingreso, lo cual significa que si gasté más es porque vendí más. Y entonces en alguna situación muy especial debo prestar atención a que sí pueden haber variaciones, pero que deben estar autorizadas por el órgano superior, dependiendo, por supuesto, las políticas, las normas que tenga la empresa establecidas para ese control presupuestal. Acá, algo que pareciera muy sencillo, pareciera que no es relevante, es la recomendación que el auditor debe dar siempre, es que a las facturas se le coloque el sello de pagado. Inclusive aquí en este ejemplo que vemos en la pantalla, pues dice solo pagado, pero nosotros recomendamos que diga pagado con qué cheque o si fue pagado en efectivo y si hay varias cuentas, con qué cuenta se pagó. Lo importante también es que hayan cuentas separadas de bancos para organizar bien el gasto, la cuenta de las nóminas, por ejemplo, para pagar las planillas, la cuenta de los gastos generales, por ejemplo, y la cuenta para pagar impuestos, por decir algo que pudiese estar como normal en todas las organizaciones. Entonces los documentos comprobatorios del gasto deben de sellarse con un mensaje que indique que se encuentra debidamente pagado, también para que esta factura no vuelva en un mes o mes y medio, dependiendo cuando el volumen es muy grande de operaciones, no vuelva a pagarse o sirva para justificar un pago dos veces. Lo también es importante es no aceptar que en los pagos aparezcan fotocopia de las facturas. Deben estar las facturas originales. Hoy por hoy con el tema de la factura electrónica pues es bastante delicado porque casi no vamos a tener la factura en original, sino vamos a tener solo la copia digital, quizás inclusive la copia digital, ni siquiera la copia en papel. Y eso pues ya es una nueva forma de ver la auditoría. Al tener la copia digital, pues habrá que implementarse controles para que la misma institución pueda identificar que dichas facturas ya fueron pagadas y con qué cheque fue que se cancelaron, ¿verdad? Ya no va a aparecer el sello, porque ya es una factura electrónica, pero sí en el nombre del documento puede colocársele una clave que indique que dicho documento ya fue pagado para que cuando nosotros lo extraigamos y podamos verificar en las bases de datos digitales qué documentos se encuentran pagados y qué documentos no han sido cancelados. Bueno, cuando se hace un gasto, el documento debe ser auténtico. Recordemos que cada vez es más fácil escanear documentos, las impresoras son más fieles, se pueden alterar, se pueden duplicar, pueden haber dos o tres documentos. Pero también estamos entrando en una fase en donde ya lo que existe son facturas electrónicas, ¿verdad? La famosa FEL, que para el año 2021 ya va a estar implementado obligatoriamente en todos los negocios y sobre todo en aquellos negocios grandes. Entonces, verificar la autenticidad es muy sencillo porque entra uno a la base de datos
de la Superintendencia de Administración Tributaria y ahí va a encontrar la factura y ahí puede pedir una copia de ella, puede extraer una copia de dicha factura de la empresa que usted está auditando y ahí verificar si esa factura es real. Entonces eso cada vez creo yo que nos está dando la tecnología herramientas para poder establecer la autenticidad de los documentos. Entonces con eso lo que trato de decir es de que hay que ser muy cuidadosos porque algunas veces cuando se quiere hacer un fraude se coloca una factura, copia de una factura de un gasto que nunca existió y entonces a eso es a lo que el auditor debe prestarle atención, a que eso no suceda y que en algún momento no vayamos a tener problemas en que hayan gastos que no fueron reales dentro de la organización, o sea, no son auténticos y que los documentos que se utilizan son copias falsas, impresiones falsas, entonces hay que prestarle atención a esa posibilidad. En la organización debe existir un procedimiento mediante el cual, previo a cancelar una factura, quien vise el pago o revise que la factura cumpla con los requisitos se concentre muy bien o esté muy bien capacitado para verificar los requisitos que establecen las leyes tributarias, ¿verdad? Como el número de NIT, que esté vigente, porque ahora las facturas están vigentes, incluso algunas solo por 6 meses, en tanto se entra la factura electrónica. Entonces, para evitar eso, tiene que observarse mucho ese detalle de la vigencia de las facturas. Si se tiene que aplicar retención, que se haga la retención o se haya hecho la retención, como manda la ley, ¿verdad? Ya que si no se hace la retención, pues no se considerará gasto deducible. Entonces, el auditor debe corroborar en su muestra que se haya cumplido con esta norma a efecto de evitarle contingencias fiscales a la organización. Un procedimiento que es aplicable a todas las cuentas es el análisis, ¿verdad? Pero fundamentalmente tenemos análisis de saldos y análisis de movimientos. Acá vamos a referirnos al análisis de variaciones. Las variaciones que se van dando entre un periodo y otro tienen que estar íntimamente relacionados con las ventas, a no ser que existan contingencias o situaciones que se hayan salido de control, como el caso que estamos viviendo cuando se está grabando este video, que hay una pandemia a nivel mundial y pues esos son elementos que se salieron totalmente de control y que el auditor pues tendrá que tomar consideraciones al momento de auditar el año 2020 en el año 2021. Recordemos que la auditoría de 2020 se hace en el 2021. Entonces va a considerar ese aumento de gastos sin que hayan habido ingresos, incluso en algunas organizaciones, pero entre un año y otro debe haber existido cierta correspondencia, a excepción de 2020, ¿verdad? Porque 2020 pues, va a ser un año muy extraordinario, pero entre 2019 y 2021, por ejemplo, debe existir alguna correspondencia o hacer sus análisis y profundizar en ellos cuáles son las variaciones que hay en relación a los gastos entre un año y otro. Los porcentajes de utilidad debiesen ser los mismos, los porcentajes de costos también, en el caso de los gastos variables, ¿verdad? Van a ser, no debiesen, si no hay ventas, no hay gastos variables, por ejemplo. Eso es fundamental. Y esa es la parte que debiese el auditor estar muy atento a observarla y a verificarla. El auditor siempre debe hacer una inspección documental. Va a establecer el universo del total de gastos, preferiblemente se hace desde los cheques, desde que se audita bancos, se establece un universo, posteriormente se calcula una muestra, a esa muestra se le aplican procedimientos y entonces uno de los procedimientos a la muestra que hay que aplicar es ir a ver los documentos. Cuando veíamos anteriormente que el documento fuera legal, que el documento tuviera su cheque de pago, que el documento haya sido autorizado, el gasto, son de esos elementos que el auditor debe observarlos, pero ir a tocar el documento. En el caso ahora que estamos hablando de documentos electrónicos, es ir a ver el documento electrónico en la computadora, tenerlo, verificarlo y observar que se cumplan los requisitos que establece la legislación tributaria, así como también los requisitos que establece la organización para poder considerarlo un documento válido. El principio de la partida doble es fundamental, ¿verdad? Siempre a todo cargo corresponde un abono. Si estamos viendo abonos, a todo abono corresponde un cargo. Entonces, el hacer un examen a una cuenta no se puede hacer solamente del lado del cargo, sino hay que ir a ver el abono. Si estamos viendo que estamos registrando gastos,
Bueno, ese gasto tuvo que haber sido pagado con una cuenta bancaria. Estamos registrando costos, ese costo tuvo que corresponder a un producto elaborado o un producto terminado. Siempre va a haber relación con otra cuenta. Entonces, por eso es el balance. A eso es a lo que se refiere el principio del balance o la teoría del balance, en el cual si nosotros tenemos balanceado el debe, vamos a tener balanceado el haber. No puede haber un debe sin que exista un haber. Entonces, esto es fundamental cuando estamos realizando nuestra auditoría de gastos. Hay que observar esa relación que hay entre cuentas, ir a verificar la cuenta que correspondió, la contracuenta que correspondió cuando se registró el gasto. Bien, siempre en el tema de gastos se establece que hay que hacer una prueba que se llama prueba global, como también se hace en las ventas o en los inventarios, pero aquí en gastos hablemos, por ejemplo, del tema de arrendamientos. Si el contrato de arrendamientos dice que se van a pagar 5,000 quetzales mensuales, en el estado de resultados del año deben haber registrado 60,000 quetzales, no pueden haber 55, porque eso significaría que se dejó de registrar un mes. O no pueden haber 65, porque eso significaría que se está registrando una mensualidad que corresponde a otro periodo. A eso, de manera sencilla, se corresponde una prueba global. Las pruebas globales son utilizadas no solo en el tema de arrendamiento, sino también en seguros, en contratos que existen, contratos como publicidad, empresas que establecen donaciones de 3,000 quetzales, por ejemplo, a entidades. Bueno, si van a donar 3,000 quetzales mensuales, la donación debería de ser al año de 36,000. O aportes a entidades gremiales, o hay alguna obligación por el uso de una franquicia, por el uso de alguna marca, de pagar una cuota. Esa cuota es mensual, entonces lo que hace el auditor es multiplicar el monto mensual por la cantidad de meses en que estuvo vigente el contrato, y eso es lo que debería estar registrado en el estado de resultados. Muy bien, con eso damos por terminado este video, el cual esperamos sea de utilidad para cada uno de ustedes. La intención es que reflexionemos sobre cómo se hace una auditoría de gastos y tengamos algunas ideas que son muy generales porque todas las empresas son distintas, entonces sus cuentas de gastos son distintas, sus normas, sus procedimientos, sus políticas son distintas. Entonces aquí se trata de ejemplificar de manera muy general para que el auditor, pues cuando vea ya lo específico en cada una de las empresas, ponga en práctica estos pequeños detalles, estos pequeños procedimientos que son generales y que se pueden aplicar a empresas grandes, se pueden aplicar a empresas pequeñas y que son sumamente útiles para realizar la auditoría de gastos.